Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya se los hice a saber antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, yo te pido, Señor eterno, que nos bendigas, que hables, Dios mío, a este pueblo tuyo. Usa este vaso, el cual te pido santifiques, mi Dios eterno, y sea tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, en tu siervo, fluyendo esas cosas que nosotros necesitamos. Danos de comer, danos de beber. En el nombre de Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados, Dios me los bendiga. A veces nos olvidamos de que una vida cristiana no es una vida mundana. A veces nos olvidamos de dónde están puestos nuestros pies, en un lugar santo. Y por procurar hacer otras cosas, siempre terminamos perdiendo. Nosotros los cristianos nunca vamos a ganar en las cosas de la carne. Siempre vamos a perder. Gracias a Dios que sintamos ese dolor, porque al sentir ese dolor, ese desconformo, ese malestar en el alma, en el ser, o esa vergüenza, podemos entender que eso no es bueno. Porque aquel que no ha creído y que nunca ha tenido ningún tipo de relación con el Señor, al contrario, piensa que las cosas de la carne son las buenas. Y vive desapercibido, vive en un mundo en el cual, como dice la Escritura aquí, que no heredará el reino de Dios. En otras palabras, no heredará las riquezas, como tampoco heredará un lugar allá en el cielo con Él. Y es triste eso. Es triste porque lo más triste de todo, añadiéndole un poco más, es que no se da cuenta hasta el día en que ya no hay esperanza, hasta el día en que ya no se puede hacer nada. Si ustedes se acuerdan la historia de Lázaro y el rico, cuando estaba el rico en el infierno, pedía compasión y no la recibió. Pedía misericordia y no la recibió. Y ahí ya no se puede. Entonces, yo lo invito a pensar en eso. A veces nosotros, y este título que tenemos ahí en su boletín, ¿cómo dice, hermanos? El dominio propio te hará invencible. Y si nuestro dominio propio, personal, de uno, no es dominio, entonces vamos a estar sujetos a uno de los dos. Aquí lo que conviene es de que uno no tenga dominio propio ante el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo lo domine a uno y uno permanezca en las cosas de Él. Y con ese dominio espiritual propio que el mismo Espíritu pone en nosotros, al rendirnos ante Él, entonces tenemos dominio contra los frutos de la carne, contra las tentaciones, contra los malos sentimientos, los malos procedimientos, los prejuicios que hacemos, las debilidades que tenemos.
Todo ese tipo, los malos hábitos, los vicios que tenemos, las cosas en las cuales no queremos dejar ir, porque si no las dejamos ir, entonces ¿qué va a ser de nosotros? Entonces terminamos nosotros siendo esclavos de la carne. Volvemos como el pueblo de Dios estaba en Egipto, esclavos bajo el yugo de alguien. Así también cuando estamos en el fruto de la carne o en las cosas de la carne, nosotros estamos como esclavos, estamos bajo ese yugo. Y son cosas que no se pueden dejar tan fácilmente, porque si en el espíritu no estamos nosotros fuertes, no vamos a poder contra esas debilidades o actitudes o cosas carnales en las cuales estamos nosotros atados. Expresiones que son muy comunes como excusa para nosotros es decir, soy hombre o soy mujer, soy humano, Dios sabe, Dios conoce. Pero son expresiones que utilizamos nada más como excusa para taparnos y decir quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo y no lo quiero dejar. ¿Para qué lucho si como quiera voy a seguir haciendo lo mismo? Y seguimos en el mismo hoyo, en el mismo lodo cenagoso del cual están nuestros pies totalmente hundidos y no podemos movernos. No tenemos la habilidad de poder movernos. Entonces, la templanza, el dominio propio es algo muy importante para la vida de un cristiano. Eso es muy importante. Las emociones, los pensamientos, como les digo, nos llevan, nos conducen a una esclavitud, ¿verdad?, carnal. Es muy fácil perder nuestro control para cuando estamos en desventaja. Si espiritualmente nosotros no estamos firmes y no hay un dominio propio, es muy fácil perder cuando uno está en desventaja. Si a usted le gusta, si usted está huyendo de la bebida y está junto a personas que beben, está usted en desventaja. Si usted está huyendo de la droga y está con drogadictos, quienes están practicando eso, usted está en desventaja. Si usted tiene problemas, digamos, porque no nada más hay ese tipo, hay otros problemas más serios, porque podemos hablar si usted es una persona que ha sido muy activo sexualmente y está con una persona o con un hombre, con una mujer que no es su pareja, o si está en desventaja, si está a solas con esa persona. Pero esas son las más comunes. Yo quiero hablar también de otras, de esos celos, de esa ira, de ese espíritu iracundo, de esa arrogancia, de esa a veces falsedad, de esa mentira, de esas cosas que luego también traemos adentro. Porque de las otras que mencioné va a decir, yo no hago eso, gloria al Señor que no las hace, pero hay otras que uno las trae adentro. Y esas son las que lo tienen a uno en desventaja principalmente. Por ejemplo, si usted es una persona que sufre del síntoma del chisme, cuando va y busca a alguien que es chismoso, que le gusta hablar lo que hacen los demás, ¿qué le va a pasar? Está en desventaja. Si es una persona celosa y se junta y se casa con un mujeriego o con una hombrera, no sé cómo decirlo, con una mujer que le gusta andar aquí y allá, está en desventaja. Entonces, muchas veces nosotros perdemos nuestro dominio propio porque nos metemos en el lugar incorrecto o estamos con las personas incorrectas. A lo mejor usted es una persona que no cree en Dios y va y se junta con personas que no creen en Dios. Está luchando entre creer y no creer y va y se junta con personas que no creen en Dios, está en desventaja. Se pierde el dominio propio. ¿Dónde están los pescados? ¿En el agua? Si lo saca del agua, ¿qué pasa? ¿Se ahoga el pescado? ¿Se muere?
Entonces a nosotros nos conviene estar en las cosas espirituales y no en las carnales. Pero parece que como que cada vez de que uno le dice a un niño, no te metas por ahí, no te metas por ahí, más curiosidad le da al niño y más se mete. Así también nosotros, mientras más Dios nos dice, no te metas en eso, no te metas en eso, no te metas en eso, más nos metemos. Y no tenemos dominio propio. Vamos a perder siempre y no nos vamos a sentir bien. Una persona que no tiene dominio propio no tiene autoridad. Estoy hablando de autoridad humilde, de autoridad de compasión, de autoridad de amor, no de arrogancia. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero no tenemos dominio propio porque estamos constantemente en el lugar equivocado. Y no nos alimentamos o estamos en el lugar correcto y estamos siempre, como les digo, en constante desventaja. Ejemplos, no que aquí los haya. Si usted es mentiroso, no se junte con los mentirosos. Y ya ahí ya usted va agarrando la onda. Independientemente de dónde sienta que usted no tiene dominio propio, que usted dice, híjole, no, ¡pum!, se cae. Usted solamente sabe eso. Yo no lo sé. Yo sé lo mío. Y a veces ni yo. Pero usted sabe. No se vaya a donde no debe de meterse. Si usted es una persona floja en el evangelio, no se vaya a acostar todo el día ahí en la cama. No esté a solas en el cuarto, porque ahí se va a dormir y a ver películas. Y nunca va a salir a llevarle la palabra a alguien. Si usted tiene problema con un juego, con el teléfono celular o con un juego de esos, no se vaya ahí porque ahí se va a quedar, ahí va a perder su dominio espiritual. Entonces, necesitamos nosotros alimentarnos de las cosas de arriba para que nosotros tengamos un dominio propio y las cosas de abajo, las carnales, no nos molesten en lo más mínimo. Porque por falta del dominio propio uno pierde mucho. Pierde mucho. ¿Cuántas personas se han divorciado porque hubo un engaño en ellas? Casi todas. ¿Cuántas relaciones se acaban? Todas. ¿Por qué? Porque no hubo un dominio propio. Porque estaban en el lugar incorrecto. Estaban en desventaja. Entonces se perdió. Por eso les digo, pongo eso por ejemplo, porque se pierde mucho para cuando no hay un dominio propio. Dice la Escritura que Moisés y Aarón acababan de enterrar a su hermana María, allá en Éxodo capítulo 20. Perdón, Números. Y acababan de enterrar a su hermana, estaban tristes. Estaban todavía con el luto. Y viene la congregación, viene el pueblo y le dice, ¡hey, tenemos sed! ¿Para qué nos trajiste a este desierto para que muramos aquí de sed? Bueno, fuera que hubiésemos muerto allá donde estábamos antes, donde eran esclavos, por cierto. Entonces viene Moisés y Aarón y entran, se ponen a la puerta del tabernáculo y le piden dirección a Dios y el Señor le dice, mira, diles que vayan a tal parte y háblale a la piedra. Y la piedra les dará el agua que necesitan. Entonces se levantó Moisés con la vara que le mandó Dios que se llevase porque le iba a pegar. Y no le habló a la piedra. Estaba enojado. Moisés estaba enojado. Vino y donde estaba la piedra le dio un par de golpes diciéndole, ¿por qué tenemos que soportarlos a ustedes? Miren, vamos a ver cómo nosotros les vamos a dar el agua. O sea, él se metió en eso. Porque estaba enojado, estaba molesto. Porque estaba en medio del luto. Y esta gente estaba molestando que quería agua. Dice la Escritura aquí, fueron Moisés ante la congregación y Jehová les dijo que llevaran la vara. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, porque quiero que reciban la palabra tal y como está. Oíd ahora rebeldes,
¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Él se metió en esa conversación. No hizo lo que Dios le dijo. Dios le dijo que le hablara a la piedra. No le habló, sino que él se metió como que si pareciese que él lo iba a hacer. Le pegó a la piedra y sí salió agua. Pero por causa de eso, Dios le dio una maldición y le dijo, ninguno de estos va a entrar a la tierra prometida. Y después, años después, se lo dice a él, ni tú tampoco. No se lo dice en ese momento, pero se lo dice cuando ya estaban a punto de cruzar a la tierra prometida. Le dice, tú no entrarás. ¿Por qué? Porque no me santificaste aquel día. Cuando uno pierde los estribos, cuando no hay dominio propio, uno pierde mucho. Pierde mucho. ¿Por qué no tenemos dominio propio? Y ahorita el Señor nos va a hablar de eso. Porque no miramos hacia arriba. Porque no buscamos de arriba. Porque no esperamos de arriba. Sino que perdemos los estribos y comenzamos a hacer las cosas por sí solos. A veces vamos con el pensamiento de que Dios nos habló para hacer una cosa y Dios no le habló a uno nada. Va y uno hace algo y en vez de arreglar, desparrama. Porque no hay un dominio propio. Moisés pasó 40 años con un pueblo difícil de servir, dice la escritura. Y a final de cuentas, cuando los puso a la orilla del río Jordán para cruzar a la tierra prometida, Dios no se lo permitió, porque no tuvo dominio propio. ¿Cuántas veces usted y yo hemos perdido o nos hemos metido en cosas feas en la vida o de conciencia feas en la vida porque no teníamos dominio propio? Dice claramente la Escritura que el fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, la templanza. Y ahora vamos a ver cómo viene esta. Cuando Jesús fue tentado, que el diablo se lo llevó y lo tentó 3 veces, Jesús tenía una cosa en común. Cada vez de que el diablo lo tentaba, Jesús le contestaba con palabra de Dios. Palabra escrita en el Antiguo Testamento. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El primer paso para tener dominio propio en nuestras vidas es la palabra de Dios. Es este librito que muchas veces es un trofeo que traemos ahí en el carro o tenemos ahí en la casa, pero nunca tocamos. Es este librito que a veces lo menospreciamos. Este librito tiene y contiene palabra de Dios que nos va a hacer tener dominio propio y no caer en las tentaciones de la carne. Porque al momento que le venga la prueba, que le venga la tentación, le va a venir la palabra y por la palabra usted va a rechazar lo que viene en contra suyo. Pero si no hay palabra de Dios, si no se ha creído en ella, si no se ha alimentado de ella, vacíos estamos y no vamos a ser fuertes ni vamos a tener dominio para poder prevalecer en contra de la circunstancia que viene ajena a nosotros. La palabra de Dios. Hace años nos decía el Señor que la palabra de Dios es algo que uno debe de leer todos los días. Dice la Escritura, medita en esta palabra, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, llévala contigo, átala a tu corazón, ni te apartes de ella, y verás que tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas.
Y eso es lo que necesitamos, la palabra de Dios. Cuando usted declara palabra de Dios, el diablo huye. Cuando usted declara palabra de Dios, la tentación se va. Cuando usted declara palabra de Dios, cualquier circunstancia que venga ajena a su carne se desvanece. Se acaba esa ansiedad, ese deseo de poseer, de hacer eso que le causa mal. La palabra de Dios. Jesús salió victorioso porque la palabra de Dios vivía en él. Y miren que él no andaba con un libro. No andaba, ya me va a llevar el diablo. Cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuese tentado por el diablo, no le dijo al Espíritu Santo, espérame, déjame, traigo mi Biblia. Ya la palabra de Dios estaba en él. La palabra de Dios lo que hace en su vida es hacerlo una persona más como Dios. Lleno de compasión, lleno de amor, lleno de bendición. Pero muchas veces no creemos en ella. Crea en ella, porque la palabra de Dios, si no se cree en ella, no es eficaz, aunque se la sepa de memoria. ¿Cuántos de aquí nos vamos al cielo? Ok. No estaban No me los agarré así de sorpresa, pero si me los agarro de sorpresa y les digo, ¿estás seguro que te vas a ir al cielo, hermano? Ahí así como que me puse a pensar, pastor. ¿Pero qué no dice la palabra del Señor? Que todo el que cree en el Hijo de Dios, en el unigénito de Dios, Hijo de Dios, será salvo, vivirá para siempre. Entonces muchas veces nosotros no creemos en la palabra. Y yo lo que le invito es a que crea. Crea, salga de ese espíritu, ahí les va. Agárrese de la silla. Hay un espíritu que se llama el espíritu de modorra. Suena chistoso, ¿verdad? Pero es un espíritu, es una potestad. El espíritu de modorra. ¿Saben lo que quiere decir modorro, verdad? Un modorro es un dormilón que no se quiere parar, que quiere nada más estar ahí acostado si es posible y dormir más, que trae todos los ojos hinchados de tanto que duerme. Eso nos pasa mucho a nosotros. Estamos dormilones. Venimos aquí a la iglesia y a veces estamos dormilones. Tenemos un problema con un hermano, con una hermana por aquí y estamos dormilones. Tenemos un problema en la casa, aquí y allá, con el esposo, con la esposa, qué sé yo, estamos dormilones. Tenemos un problema en el cual sentimos que Dios nos ha bendecido y venimos aquí dormilones. Necesitamos estar despiertos para que la unción de Dios venga. Necesitamos creer que cuando venimos y entramos por esas puertas, Dios nos va a proveer y Dios nos va a bendecir. Así le cueste a uno un tiempo más, o así le cueste a uno un ojo de la patada, pero Dios lo va a bendecir. Tenemos que creer en la palabra. Para que tengamos dominio propio necesitamos creer en la palabra, leer la palabra y creer la palabra de Dios. Eso es bien importante. A mí lo que más me gustaría que hicieran es de que ustedes directamente leyeran la escritura y no se conformen nada más con el pastor estrella que miran en el internet o en la televisión o aquí o allá. No, lean la escritura y Dios les va a hablar, pero léanla. Porque un versículo que todo mundo se sabe es San Juan 3:16, ¿verdad? Díganmelo. Pero díganlo con ganas para que lo escuchen los hermanos, hermanas. No sé. Y esa es la postura mía, esa es la postura suya. Nosotros nos vamos al cielo porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Imagínense, ese es tan solo un versículo de miles de versículos que hay en la Biblia. ¿Se imagina cuánto dominio propio, cuánta firmeza podría tener? Triste, ¿verdad? Se saben re bien el capítulo anterior de la novela Noche, pero no se saben un versículo de... Pues triste. Sabrá mucho de medicina usted, sabrá mucho de... Hasta estoy hablando de cosas buenas, de mecánica, sabrá mucho de esto, del otro. Pero eso no lo va a llevar al cielo, eso no le va a dar dominio propio.
para que no se me estiren. Dioses. Los doctores no se van al cielo. Los filósofos, los intelectuales no se van al cielo. Los que se van al cielo son los que creen en el Hijo de Dios. Entonces es bien importante, primero, leer la palabra. Así que yo, mis hermanos, ahorita cuando salgan se van a ir, hombre, yo voy a agarrar mi Biblia, la voy a beber, ahora sí, voy a llenarme de la palabra de Dios para que cuando venga el mugroso diablo, para que cuando venga esa tentación, yo esté firme y en el nombre de Jesús declare palabra de Dios y lo eche fuera. Y se va a ir fuera de su vida. Créalo, porque si va a pasar, a Jesús le pasó. ¿Por qué no le va a pasar a usted? Moisés perdió mucho porque se le dio una palabra y no la creyó. Usted créala. No pierda. Otra cosa que necesitamos para tener un dominio propio firme es esto. Dice la Escritura en Hechos que Juan y Pedro estaban encarcelados. A medianoche vino un ángel. ¿Y qué hizo con ellos? Les abrió las celdas, les fue abriendo las puertas, que hasta los guardias ni cuenta se dieron, estaban ahí echándose un sueñito. Pero eso no es lo relevante de esta historia. Lo relevante de esto es de que cuando estaban tocando la puerta, los hermanos adentro estaban orando. ¿Por qué a veces nosotros no tenemos dominio propio y somos escarnio y burla del diablo, de la carne y de la tentación? Porque no oramos. Pastor, si yo oro todos los días en la noche, le doy gracias al Señor por esto, por lo otro, y ya me voy a dormir. O en la mañana cuando me levanto, eso no es suficiente. La oración es bien importante. La oración es bien importante. Estos hermanos fueron libres milagrosamente porque alguien estaba orando por ellos. Imagínese lo que Dios haría por medio de la oración suya. Imagínese cuántas bendiciones traería a su familia, traería a sus amistades, traería a sus amistades en México, traería bendición a su iglesia si orara más. Yo les voy a invitar a que pongan música tranquilita y pónganse a orar, si es posible, por horas. 1 hora en la mañana. En vez de que se vaya a ver su programa favorito, grábelo. Para eso está hoy en día el dichoso, el dish con ese aparato, con el recording, no sé cómo se llama. Grábelo, ¿sí? Pero póngase a orar. En la noche póngase a orar. Y va a ver el resultado de que cuando usted le venga la tentación, el enemigo va a tener firmeza. No lo van a doblar, porque va a haber oración en usted. Una oración tremenda. Perdón, una fortaleza tremenda. Ore. Haga memoria cuántas horas oró esta semana. De lunes a hoy. Y probablemente ni 1 hora algunos. En toda la semana. Entonces, ¿cómo va a estar firme? ¿Verdad que no puede estar uno firme así? No se puede. Entonces, para tener dominio propio, necesitamos orar. Ser oradores. Oradores que están intercediendo y declarando bendición para otros y para sí mismos. Oradores que cuando se levantan de ahí, se levantan con un espíritu de calma, de compasión, de amor y misericordia. Oradores que se levantan con un dominio propio tremendo para servir a Dios. Oradores que cuando van y llevan la palabra que ya han creído y han leído, les va a fluir tremendamente y poderosamente para cuando se la lleven a un vecino o a una persona. Oradores que para cuando lleguen a una persona que está enferma, llegan y pongan sus manos y declaren en el nombre de Jesús sanidad, bendición o prosperidad para esa persona. Va a venir eso. Pero eso viene a través de la oración. Entienda, mi hermano, mi hermana, que las cosas espirituales se adquieren con lo espiritual, no con lo carnal.
No me importa qué tan listo o qué tan bueno sea para usted en algo, en esto, no le va a ayudar. Las cosas espirituales vienen de arriba y espiritualmente las vamos a hacer venir a nuestras vidas. ¿Lo cree? La última cosa que me gustaría platicar con ustedes, que he recibido con respecto al dominio propio, y el Espíritu Santo está en usted, sobre usted, usted va a tener dominio propio. Si tan solo creyera lo que le estoy diciendo, créalo. Nosotros perdemos mucho porque no tenemos dominio propio, porque somos débiles, somos debiluchos. Somos debiluchos porque no creemos ni leemos la palabra. Somos debiluchos porque no oramos. Y somos debiluchos porque la presencia del Espíritu Santo no mora en nuestras vidas de la manera como debería de morar. Nada más nos contentamos con decir, el Espíritu de Dios mora en mí, pero ¿cuáles son tus frutos? Que apenas te viene la tentación y corres y vas detrás de ella. Que apenas viene el diablo y te le arrodillas y te pones a disposición de él. En otras palabras, que si sufres de un espíritu iracundo, apenas te dicen una cosita y luego ¡ah! A muchos de ustedes el diablo los ataca por sueños y piensan que son de Dios los sueños. Porque en sus sueños que luego me platican, yo no miro el amor de Dios ni la compasión de Dios. Miro a una jueza, a un juez diciendo las cosas deben de ser así. Necesitamos tener dominio propio para permanecer de pie. Necesita usted tener dominio propio también en su familia, si su familia no es cristiana, porque se lo van a jalar. Se lo van a jalar. Y como les dije el otro día, se lo van a jalar. Y usted va a tener cuidado de que no salgan fotos de usted en el Facebook, porque no las pone usted en el Facebook, pero sus familiares sí las van a poner. Y se va a quemar, porque se lo están jalando, porque no hay dominio propio, porque prefieren mejor doblarse ante una persona que ante Dios. Y porque no hay ese dominio propio, va a perder. Y menos se los va a ganar a ellos, porque ellos ya se lo ganaron a usted. Tienen que ser fuertes. Hemos sido sacados nosotros de la inmundicia del mundo. ¿Por qué queremos volver al mundo? ¿Por qué queremos hacer lo mismo de antes? ¿Por qué? Usted tiene un llamado especial, hermanos. Miren, un día usted se va a ir al cielo, créalo, si persiste hasta el final. Porque eso es lo que dice la Escritura. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces necesitamos tener ese dominio propio. Va a venir su mamacita y le va a decir, no, mijo, ¿qué hiciste hoy, mi niño? Mira cómo traicionaste la fe. Y yo, tu madre, que tanto te amé. Ay, mijo, ¿cómo puedes decirle esto a la Santísima Virgen de Guadalupe, mi niño? Ay, perdóname, mamá, está bien. No. ¿Verdad que lo que les digo es la neta? La verdad. Tiene usted una opción, nada más hay un camino. O el maestro o el Señor, o todo lo demás. Tienen que permanecer firmes, porque el día de mañana se van a ir al cielo y van a entrar por esas calles de oro y van a mirar la gloria de su Señor. Y van a poder sentirlo y abrazarlo y se van a sentir en victoria para siempre. Y ya no van a tener tiempo de nunca más voltear hacia atrás, porque el Señor les borrará toda memoria. Pero tienen que permanecer firmes, tienen que tener ese dominio propio para poder llegar allá. No pierdan la batalla, no dejen que el enemigo haga de ustedes burla ante los ojos de Dios. Dios tiene la capacidad espiritual, la fortaleza espiritual y la disposición espiritual para darle a uno ese dominio propio y ser vencedor en contra de toda obra del diablo, de toda obra de la maldad, de toda obra de la carne o tentación.
Sígalo a Él. Sígalo a Él. Teniendo el Espíritu Santo, le viene a uno un fuego para leer, creer la palabra, y le viene a uno un fuego tremendo para orar. Y de ahí a trabajar. No nada más se lo guarde y ahí se quede en la casa. Porque hay unos que hacen esto, pero nunca mueven un dedo. Tienen que ponerse a servir. Tienen que ponerse a trabajar para que tengan ese dominio propio. Vamos a pelear por eso, mis hermanos. Hoy estamos celebrando el día de Pentecostés. Y necesita que el Espíritu Santo la toque, lo llene. Y se lo va a dar ahorita mismo. Se lo va a dar. Yo les pido una cosa. Vamos a estar ahorita orando, pero quiero que todos en armonía pasen para enfrente. En un espíritu de que Dios los va a bendecir, nos va a bendecir a todos. Unánimemente. Que se sienta usted parte de este cuerpo. Si hay un hermano o una hermana que no le parece como es, pida ese dominio propio. Porque quién sabe cuántas personas no le parecen como ustedes. Si hay un hermano o una hermana que no le cuadra, pida perdón a Dios y encuádrela. Porque más van a ser los que lo van a desencuadrar a usted. Porque con la misma vara que uno mide, va a ser uno medido. Entonces yo quiero que pasemos todos aquí con un espíritu de amor, de unificación, en armonía. Y vamos a orar porque el Espíritu Santo nos llene hoy. Padre, tú nos declaraste una cosa el día de hoy. Que las cosas de la carne van en contra de las del Espíritu y las del Espíritu en contra de la carne. Pienso en Ananías y Zafira, quienes cayeron muertos porque no tuvieron dominio propio, sino que se pusieron de acuerdo para robar y para querer engañarte a ti, Espíritu Santo. Y perdieron la salvación, perdieron la vida. Al perder la vida, perdieron la oportunidad, Señor Santo, de poder arrepentirse. Aquí tienes, mi Dios eterno, un grupo de hermanos, de jovencitos, de jóvenes, que necesitamos todos tu dominio propio, Señor. Dice tu palabra que el fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Yo te pido, Señor eterno, que tanto la palabra como el creer la palabra, el buscarla, el leerla, como también la oración, se conviertan el pan nuestro de cada día, Señor Santo. Y bendigas, Dios Todopoderoso, a este pueblo tuyo. Espíritu Santo, llénalo de ti. Llénalo de ti, Dios mío, Señor soberano, al grado, Dios mío, que pueda tener cada uno de nosotros ese dominio propio para decirle no, Dios mío, Señor Santo, a la flaqueza, para decirle no, Dios mío, Señor Santo, a la tentación, para no rendirnos ante el diablo, para no rendirnos, Señor, ante la debilidad, Señor Santo. Dale dominio propio a este pueblo, Señor Santo, con tu palabra y con la oración, Dios mío, Señor Santo, y ahora con tu presencia, Espíritu Santo, para que estas cosas puedan suceder en nuestras vidas y en las vidas, Señor, de este pueblo tuyo llamado manantial de vida para las naciones, Padre, porque siendo tan pequeño, Dios mío, tú eres tan grande, porque teniendo tan pocas manos, Señor Santo, contigo podemos alcanzar mucho más, mi Dios. Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que fluya, Dios mío, tu Espíritu Santo, que fluya tu Espíritu Santo, que fluya tu Espíritu Santo. Necesitamos ese dominio propio, Espíritu Santo. Y yo sé que solamente tú lo puedes hacer. Te necesitamos, Espíritu de Dios.
hemos sido nosotros, Dios mío, Señor Santo, producto, Dios mío, Señor, de la falsedad, de la mentira, del engaño, de la carne. Hemos sido producto, Señor Santo, como dice tu palabra, de todas estas cosas, Señor, que nos hablas aquí. Hemos sido producto del adulterio. Hemos sido producto de la fornicación. Hemos sido producto de la inmundicia, de la lascivia, de la idolatría, de la hechicería, de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios de palabra, las borracheras, Señor Santo, las orgías y de cosas semejantes a estas. Ya no queremos serlo más. Ya no. Queremos tener la postura del dominio propio, la palabra, la fe en la palabra, la oración y la certeza de que tu Espíritu Santo estás con nosotros siempre. Y no hay fuerza, no hay debilidad, no hay diablo que pueda contener contra este dominio. Yo te pido en el nombre de Jesús que este espíritu de templanza sea derramado sobre nosotros, Espíritu Santo, con tu presencia, y nos hagas libres de todo esto. So te recibimos, te aclamamos, te pedimos, para que toda cosa de la carne hoy muera. Y como dice la Escritura, la colguemos, Señor, en la cruz. So bendícenos, Espíritu de Dios. Bendícenos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Aleluya. Aleluya. Amén.